El día de hoy vamos a revisar las decisiones de agenda que se relacionan con la NIF 16 sobre arrendamientos, para lo cual vamos a dividir la reunión en dos partes. Durante la primera parte vamos a hacer un repaso normativo de la NIF 16 para tratar de recordar algunos elementos clave de la norma, y luego sí, después de hacer un break, vamos a ver cuáles son las decisiones de agenda que se relacionan o que tienen como problema de quienes han consultado la aplicación de la NIF 16. Bien. Bueno, primero entonces vamos a hacer una introducción y vamos a ver cuáles son cuál es el objetivo y tratar de plantear una revisión general de esta norma. Sabemos que la NIF 16, de todas las NIF que se aplicaron por lo menos hasta los cierres de diciembre del 22, es la más nueva. Digo hasta diciembre del 22 porque a partir del 1 de enero de este año ya tiene vigencia plena la NIF 17 para contratos de seguro, que uno podría decir, bueno, en el Ecuador no me va a aplicar porque las compañías aseguradoras no aplican NIF, pero la realidad es que la norma no se refiere solo a compañías de seguros, se refiere a compañía que emite contratos de seguro, y muchas veces hay ciertos servicios que a lo mejor no nos damos cuenta, pero de acuerdo con la NIF 17 califican como contratos de seguro, con lo cual habría que estar bastante atentos a si es tan directo como decir, como no se aplica en el sector asegurador, la NIF 17 no tiene importancia, ¿sí? Pero por lo menos hasta los cierres de diciembre del 22, la NIF con aplicación en la práctica más reciente que teníamos era esta NIF 16, que había entrado en vigencia desde el 1 de enero del 2019, una norma que se había aprobado en el año 2016 y que el IASBI dio prácticamente 3 años y medio para que las compañías se pudieran preparar para la aplicación inicial. No es una norma que necesariamente presente un modelo muy complejo desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de comprender qué aspira la norma, pero cuando uno lo trata de bajar al terreno práctico, va a encontrarse con que convertir en una operación concreta ciertos requerimientos de la norma no es tan simple, y algunos requerimientos de la norma que desde el punto de vista conceptual suponen requerimientos, digamos, soluciones operativas simples, pueden tener un impacto numérico sobre las métricas clave de la compañía, que termine teniendo un impacto sensible sobre algunas evaluaciones, ¿sí? Por ejemplo, nosotros con el modelo anterior al de la NIF 16, el modelo que estaba planteado en la NIC 17, que es básicamente lo que hoy sigue diciendo la sección 20 de la NIF para las pymes, teníamos un enfoque dual, ¿sí? Los arrendamientos se clasificaban en financieros o en operativos, y tanto arrendatario como arrendador contabilizaban el arrendamiento en consecuencia a su clasificación. Lo que no podía ocurrir es que
si se aplicaban correctamente los conceptos de la NIC 17, un mismo contrato, un arrendador llegara a la conclusión de que era operativo y un arrendatario llegara a la conclusión de que era financiero. Alguno de los dos, si los dos preparaban sus estados financieros de acuerdo con NIF, y los dos reclamaban haber aplicado correctamente las NIF, evidentemente alguno de ellos dos no estaba en la verdad, porque habiendo aplicado correctamente los requerimientos de la NIC 17, el arrendamiento como tal era financiero o era operativo para cualquiera de las partes. Y cada parte tenía lo que uno llama una contabilidad simétrica o una contabilidad de espejo. Lo que para una era un activo, para otra era un pasivo. Si una reconoció un activo, la otra lo tenía que sacar del balance, o tenía que ser un activo que nunca hubiera ocupado un espacio en el balance de la otra, bla, bla, bla. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice la NIF 16? La NIF 16 dice, vamos a crear un tratamiento asimétrico para la contabilidad del arrendatario y para la contabilidad del arrendador. No por gusto, sino porque se había identificado, y esto ya era desde hace muchos años, estamos hablando de que desarrollar la NIF 16 le tomó al IASBI prácticamente todo su tiempo de existencia, porque los problemas que aborda la NIF 16 son problemas que en el ámbito internacional se venían discutiendo por lo menos desde el año 97-98. Y ustedes piensen que el IASBI oficialmente se crea tras la reingeniería que se produce en la fundación en el año 2001, con lo cual este tema era objeto de discusión incluso antes de que el IASBI naciera. Ya era una preocupación de los emisores de normas de contabilidad más relevantes del mundo y que de algún modo tuvieron injerencia desde el punto de vista de su pensamiento y de su doctrina contable, en lo que después fueron las NIF que se fueron emitiendo y las que hasta hoy se siguen emitiendo. ¿Cuál era el problema básicamente que se advertía? Que desde el punto de vista de las finanzas, desde el punto de vista de las finanzas, decidir si algo se va a comprar o se va a arrendar, siempre lo pensamos desde el punto de vista del que usa el activo, no desde el punto de vista del propietario. Dejemos de lado, si bien el arrendamiento es un contrato, tiene dos partes, como todo contrato, el propietario del activo que es objeto del contrato y el usuario del activo. Concentrémonos en el usuario. Para el usuario, y esto es algo que siempre se evalúa así en las finanzas, la decisión de arrendar un activo o comprar un activo, al final del día es siempre una decisión financiera, no es una decisión operativa. ¿Por qué? Porque ante la necesidad de acceder al recurso, yo me estoy planteando cómo voy a acceder al recurso, es decir, cómo lo voy a financiar, y no me estoy planteando definiciones operativas sobre el recurso. ¿Qué sería una definición operativa? Una definición operativa sería cuántas horas por día lo voy a utilizar, lo voy a utilizar de manera continua o por intervalos, lo quiero con esta especificidad o con esta otra. Esas son todas definiciones de carácter operativo sobre un recurso. Pensemos en el recurso que se nos ocurra. Puede ser una maquinaria, puede ser un inmueble, puede ser un vehículo, el que se les ocurra. Uno podría preguntarse, bueno, necesito un inmueble de cuántos metros, de cuántas oficinas.
si es un inmueble que va a operar como punto de venta, con cuántos compartimentos separados, etc. Esas son definiciones operativas, pero una definición financiera tiene que ver cómo pago el recurso. Y ustedes me van a decir, no, pero si yo decido arrendarlo, no estoy pagando el recurso. Y la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista financiero, el recurso no es el bien físico como tal, sino que el recurso es la capacidad, en virtud de algún tipo de derecho que tiene un agente económico, de emplear el bien físico para generar beneficios económicos. Entonces tiene que ver con una capacidad de goce más que con la propiedad, el recurso, ¿sí? Por eso yo nunca dije cómo voy a comprar el bien, siempre hablé de cómo voy a comprar el recurso. El recurso. Y el recurso, repito, no es tener la propiedad del bien. El recurso es saber que si necesito un inmueble, el inmueble lo voy a tener, que si necesito una máquina, la máquina la voy a tener, que si necesito un vehículo, el vehículo lo voy a tener. Entonces, el ejemplo clásico que se suele dar es el de los aviones en una línea de vuelos para pasajeros, ¿sí? Supongamos Avianca, o LATAM, no sé, la que ustedes quieran, o American Airlines. Estas compañías generalmente no son propietarias de los aviones en los cuales prestan los servicios de transporte de pasajeros. Ahora, ¿a alguno de ustedes se les ocurriría que una empresa que se dedica a generar cash transportando pasajeros pudiera prescindir del recurso avión? No digo del bien físico avión, sino del recurso económico avión, es decir, sin tener aviones con los cuales transportar a los pasajeros. ¿Podría tener negocio esa empresa? ¿Podría generar cash? Claro, no. Ahora bien, si una empresa de transporte de pasajeros a través de los aviones no puede generar cash sin aviones, entonces evidentemente la propiedad o no del avión es un elemento secundario. Lo que importa es asegurarme que cuando yo tenga que hacer que el vuelo 2517, que va desde Quito hasta, no sé, hasta Nueva York, tal día, el avión que necesito para operar ese vuelo exista. Después, si soy el propietario o no, es un elemento secundario. Lo que sí importa es que otro no pueda venir y reclamar ese mismo día que el avión lo va a utilizar él, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no se accede solamente con la propiedad. Y entonces, ¿por qué básicamente estas compañías generaban estas estructuras donde la sociedad A era la propietaria del activo y la sociedad B era la que lo operaba para realizar vuelos con pasajeros? Bueno, porque básicamente estas compañías, si tenían que financiar la existencia de un activo muy caro, supongamos una flota de 10, de 20, de 30 aviones, esta compañía tenía que tener mucha deuda. Se imaginarán ustedes, ¿no? Entonces,
¿qué pasaba si esta compañía se endeudaba? Si esta compañía se endeudaba, desde el punto de vista financiero, tenía un riesgo muy alto porque su relación de deuda sobre activo total era una relación muy significativa. Entonces, ¿qué le convenía a este tipo de compañías? Le convenía ser una sociedad que no estuviera dentro del balance de la compañía de aviación y crearse al solo efecto de ser propietarias de aviones para arrendárselos. Acá hubo dos momentos muy significativos de cambios en las aerolíneas. Por ejemplo, LATAM, en la etapa anterior a su fusión con TAM, que podríamos decir cuando era LAN solamente, y tuvo que poner en marcha a la NIF 10, llegó a la conclusión de que muchas de esas sociedades, que eran sociedades que tenían el nombre de HOL, dentro JOL, dentro del esquema de planificación o de estructuración del negocio, eran entidades estructuradas que tenían que consolidarlas. Por lo tanto, conglomerados económicos como LATAM tuvieron que hacer aparecer a todos esos aviones dentro del balance del grupo, mucho antes de la entrada en vigencia de la NIF 16. Pero les puedo poner un ejemplo de un caso más modesto. Aquí en Argentina hay una compañía de estas que se conocen como vuelos low cost, ¿sí? Que es competencia de JetSmart. No sé qué empresa low cost está operando actualmente en Ecuador. A ver, ¿alguno me puede ayudar con algún nombre? Wingo. Ujú. Bueno, sería Wingo, que es ecuatoriana, o JetBlue. ¿Alguna de ellas es ecuatoriana? ¿No? Bueno, en Argentina hay una compañía argentina low cost eh, que se llama Flybondi. Bueno, Bondi, para el que no sabe, es la manera en la cual se le dice aquí en Argentina el transporte de, de pasajeros, el transporte público, lo que podría ser, ¿cómo se llama? El ómnibus este que va por la ciudad allá en Quito. Pero bueno, transporte público, lo que será el colectivo o el micro, como le quieran decir en cualquier parte del mundo. Acá la forma coloquial en la que se le dice en Argentina es el bondi. Y entonces esta empresa, Flybondi, se planteaba como la opción argentina o como la empresa de capitales argentinos eh, low cost. Bueno, Flybondi pasa a ser cliente nuestro en la parte de asesoría contable, justamente cuando tiene que poner en marcha la NIF 16, porque tenía un impacto tan grande en el balance que por un lado los inversionistas y por otro lado la dirección de Flybondi no le creía a los auditores de que estuvieran en lo cierto, ¿no? Los auditores le decían, mire, que a partir del año que viene usted va a tener que implementar esta norma, leyeron la NIF 16 y dice, no, pero esto sería imposible porque hicieron así un cálculo muy rápido y dijeron, bueno, si tuviéramos que reconocer de golpe todo el pasivo a valor nominal, el valor de ese pasivo a valor nominal era varios
cientos de millones de dólares, porque ellos tenían contratos a 6 años, a 8 años, y ahí sí no había relación económica entre el propietario de los aviones y Flybonding. Digamos que son compañías, de hecho, no es que tiene contratos con un único propietario de aviones. Y bueno, me contratan a mí para que hagamos todo el análisis de aplicación inicial y hasta el día de hoy que seguimos atendiéndolos. Y el impacto fue realmente muy significativo para esta compañía, muy significativo. Y uno lo ve muy claramente entre lo que es los estados financieros locales que siguen el criterio de la NIC 17 porque el PSGA local no cambió, y el reporte NIF, que es el que ellos emiten para el exterior porque la compañía controladora de Flybondi Argentina es una sociedad que tiene sede en Irlanda, y por lo tanto allá en Irlanda presentan ante los inversores los estados financieros bajo NIF. Y ahí es donde realmente les termina pegando, porque si fuera por la contabilidad argentina no tendrían ningún problema. Habrían seguido como hasta ahora. Entonces, como les digo, esta norma vino de algún modo a sincerar el nivel de apalancamiento de las compañías, pero también el nivel de recursos que las compañías utilizaban para generar cash. Porque pensémoslo del siguiente modo, ¿no? Supongamos el siguiente ejemplo. Yo tengo a la compañía A que lo que hace es, tiene un activo determinado, supongamos, es propietaria del avión y lo tiene acá en el activo, y acá tiene toda la deuda y este es el patrimonio, ¿no? Toda la deuda que significó, y acá tiene otros activos distintos de la deuda, ¿sí? Del avión, ¿sí? Pero este sería el balance de la compañía A, que esta es la empresa que decidió comprar al activo emitiendo deuda o tomando deuda. Y de este lado tenemos a la empresa B, que lo que decide es solamente arrendar, por lo tanto, acá no aparece el activo, y directamente todo esto supongamos que sea equity. Entonces, fíjense que como esta compañía tiene un nivel de activo más grande que el que tiene esta, pero las dos utilizan la misma masa de recursos. La diferencia es que esta es propietaria y esta es arrendataria. Pero las dos usan los mismos recursos. Ahora, esta compañía, por tener la propiedad del activo, tiene una rentabilidad sobre activos más baja. ¿Sí? Y esta tiene una rentabilidad sobre activos más alta. ¿Por qué? Y por un tema matemático, porque al haber menos activo en el balance, cuando yo hago el EBIT, el resultado de las operaciones, dividido el activo total, obviamente que esta le da un valor mucho más alto. Lo mismo, esta se muestra mucho más endeudada que esta, pero la realidad es que esta tiene una obligación presente de realizar todos los pagos por el contrato, y vaya si no lo tiene, al punto tal de que la NIC 17 requería que todos esos pagos todavía no ejecutados del contrato de arrendamiento se informaran en una nota. ¿Por qué? Porque si la empresa incumplía con ese contrato no había operación, porque no le daban el avión para volar. Y además, esta compañía terminaba teniendo un EBITDA más grande
que esta compañía. ¿Pero por qué? Porque todo el gasto del contrato de arrendamiento a esta le pegaba en forma de salida de efectivo dentro del resultado de las operaciones. En cambio, todo el efecto de la operación del contrato iba básicamente, era o amortización del activo o era interés por deuda. Entonces pegaba fuera del EBITDA. Entonces, empresas que eran similares, excepto por la propiedad, tenían indicadores operativos que variaban cuando en realidad los indicadores que tenían que variar, bueno, y también tenían indicadores de deuda que eran diferentes, cuando en realidad estas compañías tenían no que una estaba menos endeudada que la otra, no, lo que cambiaba era la calidad del tipo de deuda. Una asumía a lo mejor una deuda en forma de bono, en forma de préstamo, y otra la asumía en forma de arrendamiento. ¿Por qué? Porque repito, desde el punto de vista financiero, no hay diferencia entre alquilar un inmueble o tomar un préstamo para comprarlo. Finalmente yo lo que estoy haciendo es pagando en cuotas el recurso económico. Ustedes me podrán decir, no, pero no es lo mismo porque después de que termino de pagar el recurso económico, cuando tomo el préstamo, es mío. Bueno, sí, pero mientras yo no lo pago, estoy expuesto a lo que se llama riesgo de propiedad, que es que si yo no pago, me puedan ejecutar el activo y que lo pierda. ¿Mm? Con lo cual, el hecho de que el activo sea mío es opinable desde el punto de vista final. ¿De acuerdo? Entonces, la NIF 16 lo que estableció básicamente fue un modelo híbrido donde el arrendatario iba a reconocer todo dentro del balance y el arrendador iba a seguir manejando la contabilidad de la NIC 17. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué esta distinción? Bueno, básicamente porque las distorsiones financieras que me devolvía el balance se veían desde el punto de vista de la contabilidad del arrendatario. La contabilidad del arrendador no tenía señales de estar funcionando incorrectamente para el análisis de la realidad económica. Entonces, el primer problema que tiene que enfrentarse una entidad cuando aplica la NIF 16 es identificar la existencia de un contrato de arrendamiento. ¿Por qué? Porque la realidad es que en ocasiones hay contratos que se describen como contratos de servicio y lo son, pero hay otras, no pocas veces, en las cuales un contrato se describe como un servicio, pero en realidad o bien el contrato es en sí un contrato de arrendamiento, o bien el contrato supone por un lado un arrendamiento y por otro lado un servicio. Es decir, el contrato incluye un arrendamiento además de incluir un servicio. Entonces, una entidad tiene que leer adecuadamente cada uno de sus contratos para tener la certeza de que no está omitiendo reconocer ningún arrendamiento incluido en ese contrato. Por ejemplo, hay muchas compañías que a lo mejor, bueno, ni hablar los contratos de alquiler de inmuebles porque esos son muy obvios, pero hay compañías que a veces tienen servicios de transporte de su mercadería contratados con alguna empresa de logística y en el contrato se especifican los camiones de la compañía de logística que van a ser utilizados con relación a ese contrato. Y además hay una cláusula de exclusividad, es decir, esos camiones solo pueden usarse con relación a ese contrato.
Bueno, para la NIF 16, en ese tipo de contratos de transporte de mercaderías con exclusividad del bien, en realidad hay un arrendamiento implícito que tengo que separar y contabilizarlo por separado. ¿Mm? Entonces, la NIF 16 en la primera parte lo que hace es definir que un arrendamiento es un contrato o parte de un contrato que transmite el derecho a usar un activo que la norma denomina el activo subyacente por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. ¿Mm? Por lo tanto, hay tres elementos que son característicos de un contrato de arrendamiento. La existencia de un activo que tiene que estar especificado ya sea de manera implícita o explícita, es decir, se lo puede mencionar, o puede ser que los hechos y las circunstancias me lleven a la conclusión de que existe ese activo especificado. Por otro lado, el contrato tiene que traspasar de una parte a la otra el derecho a decidir acerca del uso de ese activo subyacente especificado. Y por otro lado, el que tiene el derecho a decidir acerca del uso es a su vez el que recibe los beneficios económicos de ese uso, distinguiendo entre beneficios económicos que proceden de usar un recurso de lo que serían los beneficios económicos de poseer el recurso. Porque el propietario no resigna los beneficios económicos procedentes de la propiedad, pero sí resigna los beneficios económicos procedentes del uso. Por ejemplo, si yo soy propietario de cierta maquinaria y además la empleo en mi operación, tengo los beneficios de propiedad y los beneficios de uso. Pero si un día separo esa maquinaria y se la comienzo a arrendar a otro, en forma de la renta que cobro, tengo beneficios derivados de la propiedad, pero ya no tengo beneficios derivados del uso porque lo que se produce con la máquina, ahora quien se lo apropia es quien la está arrendando, el arrendatario. Por lo tanto, puede ser que los beneficios de propiedad y de uso recaigan sobre un mismo agente económico, como podría ser que no. En un contrato de arrendamiento, la particularidad es que el beneficio económico por el uso recae sobre un agente distinto al que tiene la propiedad y tiene que ser aquel que tiene el derecho a decidir acerca del uso durante el periodo que dure el contrato. Entonces vamos a ver que hay algunas decisiones de agenda, incluso una que está actualmente en periodo de consulta, que se relaciona básicamente con el problema de aplicar la definición de arrendamiento. No siempre es simple concluir acerca de si un contrato contiene o no un contrato de arrendamiento implícito. Luego, desde la perspectiva de la contabilidad del arrendatario, el arrendatario como principio general tiene que reconocer dentro del balance un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento en el momento inicial, y se plantean dos opciones de política contable: que un arrendatario pueda no reconocer dentro del balance los arrendamientos de corto plazo, y esto llevaría a que lo siga reconociendo como un gasto a lo largo del periodo contractual. Y por otro lado, los arrendamientos con un activo subyacente de bajo valor, que también podría optarse por ello. En ese caso, la entidad no es que si opta por los arrendamientos de corto plazo, también tiene que, o sea, la opción la va a hacer para todos los arrendamientos de corto plazo y para los activos subyacentes de bajo valor, para cada grupo de activos subyacentes en particular. Luego de, para hacer la medición inicial, en el momento inicial, el pasivo se mide como el valor presente de todos los pagos
por arrendamiento pendientes que se tienen que descontar a una tasa determinada, que será la tasa implícita o la tasa incremental de préstamos, dependiendo cuál sea la tasa aplicable. Y cuando tengo ese valor, mediré el activo por derecho de uso considerando el valor inicial del pasivo, incrementando los pagos que hayamos hecho de forma anticipada, restando cualquier incentivo recibido y agregando los costos directos iniciales en la medida que sean incrementales. Y además vamos a sumar las provisiones por retiro, restauración o desmantelamiento relacionadas con el activo subyacente. Una vez que tenemos ese valor, el pasivo por arrendamiento se va a medir después, en cada fecha de cierre de balance, considerando la medición inicial, la cual vamos a incrementar por el costo financiero, la vamos a reducir por el pago, vamos a llegar a una medición posterior acumulada, la cual vamos a tener que comparar contra el valor descontado de los flujos reestimados, el cual podrá ser igual, más alto o más bajo que el valor acumulado, y esa diferencia va a ser un ajuste por remedición que va a tener que, si da lugar a un aumento del pasivo, aumentar el activo, y si da lugar a una reducción del pasivo, va a tener que generar una reducción del activo, con el límite de que el activo nunca se vuelva cero. Y el activo por derecho de uso lo mediré por el costo original menos las depreciaciones acumuladas, más menos los ajustes por remedición que correspondan, pudiéndose optar por el modelo de revaluación para los activos que se operan como propiedad, planta y equipo, siempre que la entidad, para activos de naturaleza similar y de propiedad, de su propiedad, aplique el modelo de revaluación que existe en la NIC 16, propiedades, planta y equipo. Después hay un tratamiento particular para los casos de subarrendamiento de inmuebles, donde el propietario original en el contrato 1 aplica la NIC 40, y el arrendatario, que a su vez es subarrendador en el arrendamiento 2, va a aplicar la NIF 16, igual que el subarrendatario, pero el arrendatario subarrendador también va a aplicar la NIF 16 sobre el activo por derecho de uso. Por lo tanto, acá ese activo por derecho de uso lo tendrá que medir del mismo modo en que mide cualquier propiedad de inversión de la que tiene la propiedad legal. Y luego está todos los requerimientos sobre que hay que revelar, que hay que comunicar a nivel del estado de situación, del estado de resultados, del estado de flujo de efectivo, y una cantidad de notas significativas. A nivel de la contabilidad del arrendador, tenemos que habrá que clasificar el arrendamiento como financiero o como operativo. Si el arrendamiento es financiero, puede haber un caso general, que es cuando el arrendatario, perdón, cuando el arrendador es meramente un intermediario financiero, en cuyo caso trabaja como si estuviera prestando el dinero del activo que compra en favor del arrendatario. Y cuando el arrendador es fabricante o distribuidor del activo subyacente, en realidad, en lugar de operar como un prestamista con un crédito prendario, opera como quien vende en cuotas al activo. Por eso en un caso lo trabaja como un préstamo y en el otro como una venta a plazo. Y como tanto los préstamos como las ventas a plazo son cuentas dan lugar al reconocimiento de cuentas por cobrar, esas cuentas por cobrar terminan quedando alcanzadas por la NIF 9, tanto en lo que refiere a requerimientos de baja en cuenta como requerimientos de deterioro de valor. Perdón. Y cuando el arrendamiento es operativo, la contabilidad de esos balance sheet, que es la más simple de todas, se va reconociendo un ingreso a lo largo de
el periodo contractual. Sobre una base de línea recta o sobre algún otro patrón que sea superador desde el punto de vista de la realidad económica. Evidentemente, clasificar un arrendamiento como financiero o como operativo desde la perspectiva del arrendador va a reclamar la utilización de juicios por parte de el preparador de los estados financieros, porque el arrendamiento financiero no es que viene con un título de arrendamiento financiero, sino que se define en función a sus características que se refieren a si traspasa o no los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad. No la propiedad, sino los riesgos y ventajas inherentes a ella. Es decir, aquello que es identificativo o identitario de quien actúa como propietario. Y en el caso de un arrendador financiero, a nivel del estado de situación, va a reconocer solamente la cuenta por cobrar, que la vamos a llamar inversión neta en el arrendamiento. En el estado de resultado integral siempre se va a reconocer los ingresos por intereses y el gasto por deterioro, el ingreso por venta y el costo de lo vendido solamente cuando el arrendador es distribuidor o fabricante, si no, no tendría ni ingreso por venta ni costo de lo vendido. Y el cobro se va a reconocer como actividad de operación o de inversión. Acá generalmente va a ser por una cuestión lógica operación. Y lo mismo el cobro sobre el interés. Y en el caso del arrendador operativo, el arrendador va a seguir reconociendo el activo que está sujeto a arrendamiento y va a reconocer un ingreso por arrendamiento operativo y los costos asociados a ese servicio de arrendamiento que presta, y los cobros de los arrendamientos operativos irán a las actividades de operación. Bien. Bueno, con esto hicimos una revisión bastante rápida, diría yo, de los principios, los fundamentals, que uno diría, de la NIF 16. Antes de hacer un corte, no sé si alguien quiere hacerme alguna pregunta sobre esta parte y cuando volvemos nos enfocamos en las decisiones de agenda. Hola, buenas noches. Buenas noches. Tal vez la norma prevé algún tratamiento cuando el arrendador y el arrendatario son empresas relacionadas. No, no prevé ningún tratamiento diferencial. Y ese es un asunto, por así decirlo, de importancia para la norma, porque si son simplemente partes relacionadas, será un problema de revelación en nota, pero si además son componentes de un grupo económico que luego son consolidados, el problema que existe es que la parte A y la parte B no tienen tratamientos simétricos y entonces las eliminaciones para preparar los consolidados no son simétricas. Hay que desarmar toda la contabilidad de NIF 16 y luego armar otra contabilidad desde la perspectiva del grupo económico. Ok, muchas gracias. No, por nada. Usted dice para la exención de arrendamiento de activo subyacente de bajo valor, ¿a eso se refiere? Por eso, el monto de $5.000 es un monto que en la práctica se suele considerar para aplicar esa política contable de no reconocer dentro del balance los arrendamientos con activos subyacentes de valor bajo. Pero eso es solamente un uso y costumbre, no es algo que sea prescriptivo. Una entidad podría tener o considerar un monto mayor o un monto menor. Lo que ocurre es que generalmente, como ese monto de $5.000 surge de un ejemplo que se menciona en los
las bases de las conclusiones de la NIF 16. Entonces, en muchas prácticas de algunas firmas internacionales de auditoría se ha considerado el monto de $5.000 como algo prescriptivo, pero, digamos, stricto sensu, no hay una norma dentro de la NIF 16 que lo establezca. ¿Mm? Pero es una práctica sentada, si se quiere. Bueno, perfecto. Entonces esperen que estoy abriendo la página web de la fundación. Ahí deberían estar viéndola. Vamos a ir al navegador de normas. Vamos a buscar las normas del 2022 en inglés requeridas. Vamos a pedir que cuando abrimos la norma, que nos muestre todas las anotaciones. Y a partir de ahí vamos a empezar a identificar las decisiones de agenda. ¿Sí? Acá tenemos una decisión de agenda de septiembre de 2021 que se refiere a si hay que incluir en los pagos de arrendamiento el impuesto al valor agregado cuando ese concepto no es reembolsable. ¿Mm? Lo que dice es que el IFRIC recibió una solicitud sobre cómo un arrendatario contabiliza el impuesto sobre el valor agregado, el IVA, no reembolsable cargado a los pagos por arrendamiento. En la estructura de los hechos descrita en la solicitud, el arrendatario opera en una jurisdicción en la que se aplica el IVA a los bienes y servicios. Un vendedor incluye el IVA a una factura de pago emitida a un comprador. En el caso de los arrendamientos, el IVA se carga cuando el arrendador emite una factura por el pago al arrendatario. La legislación aplicable requiere que el vendedor recaude el IVA y lo remita al gobierno, y permite generalmente que el comprador recupere del gobierno el IVA cargado por los pagos de bienes o servicios, incluidos los arrendamientos. Dice que debido a la naturaleza de las operaciones, el arrendatario solo puede recuperar una parte del IVA cargado a los bienes o servicios adquiridos. Esto incluye el IVA cargado a los pagos que realiza por arrendamientos. Por lo tanto, una parte del IVA que paga el arrendatario no es reembolsable, no lo puede computar a favor. Los acuerdos de arrendamiento requieren que un arrendatario realice pagos al arrendador que incluyan los importes relacionados con IVA cargados de acuerdo con la legislación aplicable. La solicitud preguntaba si al aplicar la NIF 16 el arrendatario incluye el IVA no reembolsable como parte de los pagos de un arrendamiento. Y dice que las actividades de difusión externa llevadas a cabo por el IFRIC y las cartas comentarios sobre la decisión de agenda provisional del comité proporcionaron evidencia limitada de que el IVA no reembolsable sobre los pagos de arrendamientos es material o tenga importancia relativa para los arrendamientos afectados, y de la diversidad en la forma en la que los arrendatarios en circunstancias similares contabilizan el IVA no reembolsable en los pagos de arrendamiento. Por lo tanto, el comité no ha recibido evidencia de que tenga un efecto generalizado y que tenga o se espere que tenga un efecto material o con importancia relativa sobre los afectados. ¿Por qué es esto? Porque ustedes supongamos lo siguiente, ¿no? Supongamos que se trata de una entidad que directamente no puede computarse nada de IVA.
Actualmente, ¿cuánto es el IVA en Ecuador? Recuérdenme la alícuota. 12%. Bueno, entonces, si los arrendamientos pagan IVA, quiere decir que si una cuota es de 1.000, en realidad la factura en cada cuota va a venir por 1.120. ¿Mm? Entonces se supone que hay 120 de IVA que el arrendatario se lo puede computar. Pero cuando el arrendatario se puede computar todo ese IVA, en realidad lo que tiene que hacer es considerar que el valor de la cuota es sin el IVA y el IVA se devenga recién cuando se emite la factura. Ahora, si por alguna razón los 120 no fueran computables, no se los puede tomar el arrendatario, entonces los importes a descontar serían de 1.120. El problema que plantea acá es que no es que el arrendatario no puede descontarse nada, sino que dice que en función de sus actividades puede descontarse solamente una parte. Esto, por ejemplo, se daría el caso acá en Argentina, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé si en el Ecuador será igual, pero en Argentina, cuando una entidad que está alcanzada por el IVA realiza operaciones de exportación, tiene que al final del año hacer un ajuste anual para ver cuántas son las operaciones de exportación y cuántas son las operaciones de importación y generar un ajuste retroactivo porque se supone que una parte del IVA que pagó se relaciona con las operaciones de exportación y como las exportaciones no pagan IVA, tampoco deducen IVA. ¿Mm? Entonces, siguiendo con el ejemplo, si la empresa paga, siguiendo con la alícuota del Ecuador, 1.120 porque 120 es IVA y 1.000 es cuota, si tiene operaciones de exportación de un 20%, entonces de los 1.120, 24 no van a ser deducibles, ¿sí? Y 96 sí. Entonces se supone que que la cuota a descontar, si uno es, digamos, purista, debería ser 1.024, no 1.000. ¿Mm? Pero la realidad es que eso va cambiando y al comienzo del contrato uno no tiene tampoco certeza. Generalmente cuando eso ocurre, las sumas descontadas son sumas, o sea, las legislaciones hacen que una parte no se descuente, pero que sea variable. Entonces, ese fue el caso. Yo me acuerdo cuando esto fue abordado, que lo analizamos en el caso de Argentina, y la realidad es que las empresas, aunque tienen este caso, siempre descuentan el valor sin el IVA y el IVA lo consideran recién como un ajuste, digamos, como un saldo que aparece cuando le toca pagar. ¿Mm? Ese sería el primer caso que encontramos. En la parte de transacciones comenta posterior, luego lo vemos. Y vamos acá a la parte de apéndice. Que acá tenemos una decisión de agenda
acerca de qué se entiende por tasa incremental de préstamos. ¿Ven? Es una definición, ¿no? Tasa incremental de préstamo. Dice, el comité recibió una solicitud sobre la definición de una tasa incremental de los préstamos de un arrendatario en la NIF 16. Esta es una pregunta muy común, ¿no? Cuando dicen, bueno, el contrato no permite determinar una TIR. Bueno, ¿qué tasa tengo que utilizar? Entonces dice, la solicitud preguntaba si se requiere que la tasa incremental de los préstamos del arrendatario refleje la tasa de interés de un préstamo con un vencimiento similar al del arrendamiento y un perfil de pago similar al de los pagos por arrendamiento. Al aplicar la NIF 16, un arrendatario utilizará su tasa incremental del préstamo al medir un pasivo por arrendamiento cuando la tasa de interés implícita del arrendamiento no puede determinarse con facilidad. El apéndice A de la NIF 16 define la tasa incremental de los préstamos del arrendatario como la tasa de interés que un arrendatario tendría que pagar por pedir prestado por un plazo similar y con una seguridad semejante los fondos necesarios para obtener un activo de valor análogo al activo por derecho de uso en un entorno económico parecido. Por ello, la tasa incremental de los préstamos del arrendatario es una tasa específica del arrendamiento que el Consejo definió para tener en cuenta los términos y condiciones del arrendamiento. Al determinar su tasa incremental de los préstamos, el Consejo explicó en el párrafo 162 que dependiendo de la naturaleza del activo subyacente y de los términos y condiciones del arrendamiento, un arrendatario podría ser capaz de hacer referencia como punto de partida a una tasa que es fácilmente observable. Un arrendatario debería ajustar a esta tasa observable como sea necesario para determinar su tasa de interés incremental de los préstamos como lo define la NIF 16. El comité observó que la definición de una tasa incremental de préstamos del arrendatario requiere que el arrendamiento determine su tasa incremental del préstamo para el arrendamiento concreto, considerando los términos y condiciones del arrendamiento y determine una tasa que refleje la tasa que tendría que pagar por pedir prestado, a lo largo de un plazo similar del plazo de arrendamiento, con una garantía similar a la garantía colateral del arrendamiento. El importe necesario para obtener un activo de un valor similar al activo por derecho de uso que surja del arrendamiento y en un entorno económico similar al de ese arrendamiento. La definición de una tasa incremental de préstamos del arrendatario en la NIF 16 no requiere de forma explícita que un arrendamiento determine su tasa incremental del préstamo para reflejar la tasa de interés de un préstamo con perfil de pago similar a los pagos del arrendamiento. No obstante, el comité observó que al aplicar el juicio para determinar la tasa incremental de préstamos como se define en la NIF 16, sería congruente con el objetivo del Consejo al desarrollar la definición de tasa incremental de préstamos para un arrendatario remitirse como punto de partida una tasa fácilmente observable para un préstamo como punto de pago similar en el arrendamiento. El comité concluyó que los principios y requerimientos de la NIF 16 proporcionan una base adecuada para que un arrendatario determine su tasa incremental de préstamos. Aquí en Argentina, por ejemplo, esa tasa de referencia que es fácilmente observable, que se suele considerar, se utiliza una publicación que hace el Banco Central de la República Argentina todos los meses, donde hace un relevamiento de las tasas para préstamos así, dentro de ciertos rangos, ¿sí? Que se cobraron en el mercado en ese mes para operaciones hasta de un año a más de un año y menos de 5 años y a más de 5 años. Y se divide para operaciones en pesos argentinos y en dólares y para individuos y para empresas. Entonces se publica ese informe. Entonces, supongamos que una compañía, que esto es una cuestión que siempre suele surgir, ¿no? Yo tengo un arrendamiento, un contrato de arrendamiento que es por un plazo de 3 años.
Me acuerdo esto con un cliente, teníamos este caso. Entonces el cliente nos decía, ¿qué debería tomar como referencia? La tasa de un año y extrapolarla a 2 años más, o la tasa de 5 años, generar la curva de rendimientos de esa tasa y tomar la curva en el punto en el que cruza esa curva con el año 3. ¿Se entiende? Bueno, la realidad es que eso es criterio de cada compañía, porque no hay una tasa de referencia exactamente para el año, para operaciones a 3 años. Si nos basamos en el criterio de considerar como tasa de referencia observable, como suele ocurrir acá en el mercado, a la que aparece de esa publicación del Banco Central, y tengo que seguir un juicio. Ahora, lo que no podría hacer es que ahora tengo que definir un arrendamiento de 3 años y tomo la del año a un año y la extrapolo 2 años más, y que dentro de 2 años, cuando renuevo el arrendamiento, porque me conviene, tomo la del año 5 y veo el punto en el que la curva corta en el año 3. Yo debería ser consistente una vez que tomé una definición, excepto que hubiera cambiado algo del entorno económico que sea bastante importante. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, algo que tenía que ver con este punto en el Ecuador, que en algún momento lo habíamos visto, que era el problema que tenían las compañías en Ecuador que arrendaban, pero que en Ecuador no se endeudaban, porque si tomaban deuda lo hacían solamente con su casa matriz en el exterior. Entonces, ¿qué ocurría? Me acuerdo un caso concreto, ¿no? Una empresa que tenía casa matriz en el exterior está domiciliada en el Ecuador, la filial ecuatoriana, y entonces, como la única compañía del grupo que tomaba préstamos con financiadores externos era la casa matriz, quería considerar la tasa de financiación a la que accedía la casa matriz en el exterior, que creo que era una tasa en ese momento, año 2019, del 6% anual en dólares. Y la realidad es que ahí dice que la tasa tiene que ser una tasa que sea la de un entorno económico similar a la de ese arrendamiento, o sea, donde el activo subyacente está localizado. Entonces me acuerdo que habíamos tenido una discusión con la compañía, porque le decíamos, a ver, usted me tendría que demostrar que, independientemente de que la empresa no se financia en el Ecuador, que en el Ecuador hay préstamos disponibles para una compañía con este perfil al 6% anual, para el plazo que dura el contrato. Porque si no me lo puede demostrar, en realidad no puede tomar como punto de referencia la tasa de endeudamiento a la que toma préstamos la casa matriz. ¿Se comprende? Entonces, hay unas características concretas, que es estas que lista acá el comité de interpretaciones del párrafo de la letra A hasta la letra D, que son todas las que generalmente se suelen discutir cuando se discute la razonabilidad de una tasa al aplicar la NIF 16. Después va de suyo que yo podría tomar una tasa determinada de referencia y esa tasa tener cierto criterio de capitalización, y por lo tanto tener que buscar tasas equivalentes en función a el periodo de pago del contrato. Por ejemplo, si yo determino una tasa nominal anual, pero los pagos son no sé, mensuales, yo voy a tener que convertir esa tasa nominal anual con qué grado de capitalización tiene, primero una efectiva anual para buscar un equivalente a una efectiva mensual, y luego recién a partir de ahí podré hacer
el descuento. Algo que yo he visto en la práctica que, si bien es impreciso, no suele incorporar tanta diferencia, aunque en arrendamientos de largo plazo sí he visto que incida, es tomo la tasa anual y divido por 12, lo cual no es financieramente correcto. Porque primero tengo que ver si la tasa esa es solamente una tasa con una capitalización al año, para decir que la tasa nominal anual es igual a la efectiva anual. Y además, si esa es la conclusión, más que dividir por 12, tendría que sacar la raíz doceava. ¿Mm? Pero bueno, dividir por 12 supone que la capitalización de la tasa que estoy trabajando, la nominal anual, es igual a la efectiva anual. Entonces, bajo ese supuesto, puedo hacer ese análisis. ¿Mm? Bueno, y acá en la parte B hay algunas decisiones de agenda. Ven que acá alguien me preguntaba sobre el tema de a partir de cuándo un arrendamiento es de bajo valor. Eh, entonces ven acá en los fundamentos de las conclusiones, arrendamientos de bajo valor. Acá es donde se menciona este ejemplo de $5.000. Dicen, al desarrollar la exención, el IASBI pretendía proporcionar una exención sustantiva a los preparadores a la vez de retener los beneficios de los requerimientos de la NIF 16 para los usuarios de los estados financieros. El IASBI pretendía aplicar la exención a arrendamientos para los que un activo subyacente, cuando es nuevo, es decir, de bajo valor, tal como arrendamientos de tabletas, computadoras personales, pequeños elementos de muebles y oficinas. En el momento de tomar decisiones sobre la exención en 2015, el IASBI tenía en mente arrendamientos de activos subyacentes cuyo valor, cuando son nuevos, sea de $5.000 norteamericanos o menos. Un arrendamiento no cumplirá los requisitos de la exención si la naturaleza del activo subyacente es tal que, cuando es nuevo, su valor habitualmente no es bajo. El IASBI también decidió que el resultado de la evaluación de si un activo subyacente es de valor bajo no debe verse afectado por el tamaño, naturaleza o circunstancias del arrendatario. Es decir, la exención se basa en el valor cuando es nuevo del activo arrendado, no se basa en el tamaño o naturaleza de la entidad que arrienda el activo. ¿Mm? Entonces, para que todas las entidades en una misma economía lleguen a iguales conclusiones independientemente de su tamaño relativo, el valor de referencia que utilicen en esa economía debería ser similar. Por eso se termina coordinando la práctica alrededor del importe de $5.000, por este famoso párrafo 100 de los fundamentos de las conclusiones. ¿Mm? No recuerdo quién me había hecho la consulta. Por acá arriba estaba. La había hecho Cristian. ¿Mm? Seguimos acá con el apéndice B. Acá, identificación de un arrendamiento. Acá tenemos otra decisión de agenda de junio 19 acerca del tratamiento de derechos de subsuelo, para ver si hay un arrendamiento. Dice, el IFRIC recibe una solicitud sobre un contrato concreto para derechos del subsuelo. En el contrato descrito en la solicitud, un operador de ductos, cliente, obtiene el derecho a colocar un oleoducto en un espacio subterráneo por 20 años a cambio de una contraprestación. El contrato especifica la localización exacta y dimensiones, trazado, ancho y profundidad del espacio subterráneo en el cual se situará el conducto.
el propietario del terreno conserva el derecho a usar la superficie del terreno sobre el conducto, pero no tiene derecho a acceder o cambiar de otro modo el uso del espacio subterráneo especificado a lo largo del periodo de 20 años de uso. El cliente tiene derecho a realizar trabajos de inspección, reparación y mantenimiento, incluyendo la sustitución de las secciones dañadas del conducto cuando sea necesario. La solicitud preguntaba si la NIF 16, la NIF 38 u otra norma es aplicable a la contabilización del contrato. Entonces, ¿qué norma NIF considerará una entidad en primer lugar? Dice que el párrafo 3 de la NIF 16 requiere que una entidad aplique la NIF 16 a todos los contratos de arrendamiento con limitadas excepciones. El párrafo 9 de la NIF 16 dice que al inicio del contrato una entidad evaluará si el contrato eso contiene un arrendamiento. El comité observó que al contrato descrito en la solicitud ninguna de las opciones de los párrafos 3 y 4 de la NIF 16 se aplica. En concreto, el comité destacó que el espacio subterráneo es tangible. Por consiguiente, si el contrato contiene un arrendamiento, la NIF 16 se aplicará a ese arrendamiento. Si el contrato no contiene un arrendamiento, la entidad consideraría entonces que otra NIF es aplicable. Por ello, el comité concluyó que la entidad considere en primer lugar si el contrato contiene un arrendamiento como se define en la NIF 16. Acá pone la definición de arrendamiento. Dice que al aplicar el párrafo 9 de la NIF 16, tiene que cumplir el arrendamiento, el cliente debe tener el derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del activo identificado a lo largo del periodo de uso y el derecho a decidir sobre el activo identificado. Activo identificado, ahí nos ponen guías, dice el comité observó que en el contrato descrito en la solicitud el espacio subterráneo especificado es físicamente distinto del resto del terreno. Las especificaciones del contrato incluyen el trazado, ancho y profundidad, por lo tanto, bueno, el espacio subterráneo es un activo identificado. Derecho a obtener los beneficios económicos por el uso. Dice que el cliente tiene el uso exclusivo del espacio subterráneo especificado a lo largo de todo ese periodo, por lo tanto es el que tiene derecho a obtener los beneficios económicos del uso. Derecho a decidir sobre el uso, dice que un cliente tiene este derecho si tiene derecho a decir cómo y para qué propósito utiliza el activo, y las decisiones relevantes sobre cómo y para qué propósito se determinaron, siendo que la entidad participó de ese proceso de predeterminación. Dice que el comité observó que en el contrato descrito el cliente tiene derecho a decidir sobre el uso del espacio subterráneo a lo largo de 20 años, porque existen las condiciones del párrafo 24b. 1, que sería el cliente tiene derecho a operar el activo a lo largo de todo ese periodo sin que el proveedor tenga derecho a cambiar esas instrucciones. ¿Cómo y para qué propósito se usará el espacio subterráneo especificado? Está predeterminado en el contrato. El cliente tiene derecho a operar el espacio subterráneo especificado, teniendo el derecho a realizar trabajos de inspección, reparación y mantenimiento. El cliente toma las decisiones sobre el uso. Por consiguiente, el comité concluyó que el contrato descrito en la solicitud contiene un arrendamiento como se define en la NIF 16 y que por lo tanto tiene que aplicar la NIF 16. Bueno, ven todo lo que tiene que hacer la entidad para llegar a esa conclusión. Acá hay otro caso más reciente. Definición si los beneficios a obtener, el derecho a obtener los beneficios procedentes del uso de un parque eólico dan lugar a un contrato de arrendamiento. De vuelta, tiene que ver con el párrafo B9. Dice que un minorista de electricidad tiene derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso de un parque eólico durante la vigencia de un acuerdo con un generador eólico, que es el proveedor. El dueño del parque eólico produce electricidad, pero el que vende la electricidad a los clientes finales tiene un acuerdo de exclusividad con ese parque eólico. Dice, en la estructura de los hechos descriptas, el minorista y el proveedor son participantes registrados en un mercado de electricidad en el que los clientes y los proveedores no pueden celebrar contratos directamente entre sí para la compra y venta de electricidad. En su lugar, los clientes y los proveedores pueden realizar compra y venta a través de la red eléctrica del mercado, cuyo precio de contado es fijado por el operador del mercado. Por lo tanto, el minorista compra la electricidad de la red. El minorista celebra un acuerdo con el proveedor. El acuerdo intercambia el precio de contado por megavatio de electricidad en el parque eólico, suministra a la red
durante los 20 años de duración del acuerdo por un precio fijo de megavatio y se liquida de forma neta en efectivo. En efecto, el proveedor recibe un precio fijo por megavatio de electricidad que suministra a la red durante todo el periodo del acuerdo y el minorista liquida con el proveedor la diferencia por ese precio fijo y los precios de contado de megavatio por el volumen de electricidad, transfiere al minorista todos los créditos de energía renovable que se acumulan por el uso del parque eólico. Esto es porque generalmente cuando alguien produce o distribuye energía eólica, cuando uno produce energía eólica, hay algunas legislaciones que le dan beneficios a el productor de energía eólica, como por ejemplo acceder a un derecho de contaminación o lo que sea. Acá ese derecho se le transfiere a el minorista, o sea, el proveedor, el fabricante, se lo transfiere al minorista. Dice que el párrafo 9 señala que un contrato de eso contiene un arrendamiento si tramita el derecho a usar un activo identificado durante un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. Para controlar el activo específico durante el periodo de tiempo, el cliente a lo largo del derecho de uso debe tener derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos. El párrafo 21 especifica que un cliente puede obtener beneficios económicos del uso directa o indirectamente de muchas maneras, por ejemplo, utilizando, manteniendo o subarrendando el activo. Los beneficios económicos del uso del activo incluyen sus productos principales o subproductos y otros beneficios económicos procedentes del uso que podrían realizarse por una transacción comercial con un tercero. El comité observó que, en el hecho descrito en la solicitud, los beneficios económicos derivados del uso del parque eólico incluyen la electricidad que produce como su producción primaria y los créditos de energía renovable como su producto u otro beneficio. El acuerdo da lugar a que el minorista liquide con el proveedor la diferencia entre el precio fijo y el precio de contado por megavatio durante los 20 años. Sin embargo, este acuerdo no confiere al minorista ni el derecho ni la obligación a obtener nada de la electricidad que el parque eólico produce o suministra a la red. Aunque el minorista tiene el derecho a obtener los créditos de energía renovable, no tiene derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos derivados del uso del parque eólico, porque no tiene derecho a obtener nada de electricidad que produce el parque eólico durante el periodo del acuerdo. Por lo tanto, el comité concluyó que, del hecho descrito, el minorista no tiene derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso del parque eólico. En consecuencia, el contrato no contiene un arrendamiento. El comité llegó a la conclusión de que los principios y requerimientos proporcionan una base adecuada. Bueno, y acá nos pone algún antecedente adicional. Acá hay otro caso que tiene que ver con una decisión de agenda sobre derecho para la toma de decisiones. Un contrato a 5 años, la estructura de los hechos, existe un activo identificado que es un barco. El cliente tiene derecho a utilizar el barco a lo largo de ese periodo. Muchas, pero no todas las decisiones económicas sobre cómo y para qué propósito el barco están predeterminados. Y el proveedor opera y mantiene el barco a lo largo de todo ese uso. Bueno, acá el comité concluyó que el cliente tiene derecho a dirigir el uso del barco durante el periodo, por lo tanto el contrato contiene un arrendamiento. Esta pregunta, si no me falla la memoria, fue realizada concretamente por una empresa de origen ecuatoriano. ¿Sí? Esta pregunta de enero del 2020. Bueno, acá está de vuelta la de derecho de subsuelo, que ya la vimos antes. Acá hay una decisión de agenda bastante importante sobre el plazo de arrendamiento y la vida útil de las mejoras de propiedad arrendada. Una es cómo determinar el plazo de un arrendamiento cancelable o un arrendamiento renovable. Estas se las dejo para que la revisen y en todo caso la miramos con más detenimiento la próxima reunión al comienzo. Y acá habla de vuelta sobre esta decisión que me parece que es de todas una que tiene mucha vigencia, porque muchas veces en la práctica me ha tocado discutir el hecho de cómo
voy a reconocer el arrendamiento si el contrato es a 12 meses. Yo digo, bueno, pero momento, si el contrato es renovable, sea de forma implícita o explícita, el contrato hay que estimar el plazo y no basta con que el contrato diga que cada 12 meses se renueva. ¿Sí? Pero bueno, eso lo dejamos para la reunión del día miércoles. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si tengo una opción de compra, ¿cómo sería la consulta, Isabel, concretamente? No entiendo la pregunta. Si se decide comprar, usted va a tener que reclasificar. No, a ver, usted cuando la máquina está arrendada, es NIF 16. Pero si el contrato incluye una opción de compra, usted tiene que evaluar qué tan probable es que se ejerza la opción de compra. Entonces se supone que el derecho de uso lo va a amortizar si usted se espera que se ejerce esa opción de compra, no en la vida del contrato, sino en la vida útil del activo subyacente. El contrato puede ser por 3 años, pero el activo después de que se lo compra, se ejerce la opción de compra, puede durar otros 10 años más. Entonces usted lo empieza a amortizar en 13 años, no en 3. Cuando llegue el año 3 y ejerce la opción de compra, con el ejercicio de la opción de compra se cancela toda la deuda por arrendamiento y ahí tiene que reclasificar lo que antes era activo por derecho de uso, pasa a ser un activo de propiedad, planta y equipo. No, a ver, estas respuestas no las da el IASBI, las da el Comité de Interpretaciones, pero no es que el IASBI hace consultoría, ¿sí? El IASBI responde estas preguntas en la medida que sean preguntas que tengan sustrato, que sean generalizadas, que puedan ser de provecho para un público amplio. No es que va a andar respondiendo preguntas como si fuera un servicio de consultoría online. Y además una cosa que es importante, tengamos en cuenta que aun cuando la respuesta pueda ser interesante porque el caso planteado sea amplio, generalizado, etcétera, etcétera, una vez que el IASBI se expide, no nos podemos echar atrás. No puedo decir no me gusta o el IASBI, el Comité de Intervenciones se expide y el IASBI homologa la decisión de agenda. Yo no me puedo echar atrás. A partir de ese momento es vinculante no solamente para mí, sino para todas las compañías que tienen la misma situación. Por eso generalmente hay empresas que prefieren no preguntar al IASBI porque saben que mientras no haya una decisión de agenda, no están obligadas y pueden seleccionar una política contable. Pero el día que el Comité de Interpretaciones se expide y el IASBI homologa, ahí ya no hay forma de decir no estoy de acuerdo, porque no hay instancia para recurrir. Eso aplico y estoy en NIF o no aplico y estoy fuera de NIF. El ejemplo que pueden verlo muy clarito en el Ecuador es el caso de la decisión de agenda sobre la tasa de descuento para medir los planes de pensión. Que cuando se le hizo la pregunta al Comité de Interpretaciones, el Comité de Interpretaciones dijo que en función a todos los hechos que existían en el Ecuador, había que considerar la tasa de los mercados de bonos corporativos de Estados Unidos, y el día que se hizo esa pregunta, ya independientemente de la discusión que pudiera haber en el mercado ecuatoriano, la discusión se acababa de terminar. Porque ahora quien no aplica esa tasa o no toma como referencia ese mercado de tasas, no está estimando una tasa que esté de acuerdo con IF. Entonces, es un arma que hay que utilizar con mucho cuidado, porque a veces el disparo puede venir en el sentido contrario.